Y de Yonaguni aterrizamos en Bogotá. Ya está lista Mar Romero Sala para hablar de nuestra salud. Mar, bienvenida, feliz jueves. Ya escuchando a Bad Bunny, vamos a hablar de los gobiernos del mundo que se han apresurado en cerrar fronteras con países del sur de África por esta variante nueva del COVID-19, la Omicron. Pero esta decisión también ha llevado a muchas críticas, Mar. Pues sí, la verdad es que tenemos que sí o sí hablar de estas restricciones y si realmente hay unos motivos científicos detrás o no que lo justifiquen. Podemos repasarlo con un mapa que hemos preparado para poder qué países tienen variante de COVID y qué países tienen restricciones. En naranja ven los países donde se ha detectado la presencia ya de la variante de COVID-19 Omicron. Tienen que incluir Finlandia, que apareció en los últimos minutos, y en rojo los países que sufren algún tipo de restricción por parte de otros gobiernos. Entonces, como ven, solo coincide en dos, en Sudáfrica y en Botsuana. Son los únicos dos países donde efectivamente hay variante de Omicron detectada y que tienen restricciones. Los otros países que ven en rojo en el sur del continente africano, en verdad no se sabe si existe o no la variante, pero igual tienen restricciones de movilidades. Entonces, pues eso nos da una seña de que en verdad estas restricciones no tienen una base o no se están basando, ¿no?, sobre en si pues existe la variante, se está transmitiendo o no, porque, por ejemplo, no sé si hay alguien que se esté planteando cerrar fronteras con Estados Unidos, a pesar de que ya tiene un caso de Omicron detectado, ¿no? Este tipo de políticas han levantado muchas críticas, entre ellas de las mismas Naciones Unidas, que se pronunciaron ayer al respecto. What is unacceptable is to have one part of the world. Lo que es inaceptable es tener una parte del mundo, que es una de las más vulnerables de la economía global, condenada al aislamiento cuando fueron ellos quienes revelaron la existencia de una nueva variante, que además ya existía en otras partes del mundo, incluido Europa. Tenemos herramientas para viajar de manera segura. Usémosla para evitar este tipo de apartheid de viajes. Es especialmente importante recordar, además, Raúl, que, por ejemplo, países como Países Bajos detectaron que los casos de variante Omicron que tienen circulando en el país son incluso de antes de que se identificara oficialmente en Sudáfrica. ¿Eso qué nos dice? Pues que esa variante ya estaba circulando en Europa incluso antes de secuenciarse en Sudáfrica. Eso fue entre el 19 y el 23 de noviembre que se encontraron los casos en Países Bajos. Es inevitable que la ciencia esté unos pasos por detrás, al final, de la circulación del virus, y eso pues también nos indica que probablemente estas restricciones, estos cierres ahora mismo ya no tienen mucho sentido como medida para contener el virus, pero sí tienen unas consecuencias muy graves sobre los países que están ahora mismo pues impidiéndoles la movilidad, y es un ejemplo más a veces de esa alarma que se mezcla con un cierto pues racismo en el mundo de la salud. Alarma necesaria. Además, Mar, todavía no se tienen estudios seguros y, como le decía también una epidemióloga que tuvimos en nuestro programa el día lunes, decía que pues seguramente se va a comportar como cualquiera de otras variantes, así que nada, hay que preocuparse por ahora. Tenemos que estar pendientes, tenemos que esperar. Hablemos ahora de un estudio británico y de Estados Unidos que ha encontrado las claves de unos efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca que tan duro le pegó a la gente. Pues sí, de hecho es una buena noticia, ¿no? Este año se ha caracterizado porque hemos acumulado mucho conocimiento sobre las vacunas y entre ellos sobre los efectos secundarios de algunas de ellas. Recordemos que la vacuna de Oxford y de AstraZeneca levantó una cierta alarma por unos coágulos de sangre muy raros que se encontraron en algunas personas, sobre todo de los rangos más jóvenes de edad, después de recibir el fármaco. Eso, de hecho, ha configurado cómo se reparten estas vacunas. Hay países que ya no la permiten en los jóvenes menores de 60 años o de 50 años y también encadenó una investigación en Reino Unido y en Estados Unidos para identificar el origen de este problema. Ahora, esa investigación ha dado resultados y pues lo que sabemos es que esta vacuna normalmente se inocula en el músculo, pero si llega a inocularse, en cambio, donde afecte un poco a los vasos sanguíneos y llega al flujo sanguíneo, puede atraer una proteína que el sistema inmune del cuerpo confunde con el virus del COVID-19. Entonces, lanza un montón de anticuerpos contra esto que considera que es el virus y así es cómo se forman estos coágulos de sangre. Terminamos esta parte con un dato y es que estos coágulos provocaron la muerte de 73 personas por unos 25 millones de personas que se inocularon con AstraZeneca en Reino Unido, como para hacernos una idea de que la proporción es realmente mínima.
Y de Europa, Mar, nos venimos a el Caribe. Vamos a la frontera entre Haití y República Dominicana porque siguen las deportaciones de las mujeres embarazadas. Pues sí, es un drama del que ya habíamos hablado en el pasado y que pues tenemos que hacerle seguimiento porque República Dominicana está deportando mujeres embarazadas, está deportando a mujeres en estado de parto desde República Dominicana a Haití, el país de donde provienen la mayoría. Entonces, la agencia EFE recogió algunos testimonios desde estos centros hospitalarios que son verdaderamente sobrecogedores. Escuchémoslo. Fui al hospital de maternidad. Cuando estaba en el hospital de maternidad, migración me atrapó. En el hospital me hicieron una cesárea bajo la supervisión de unos guardias. No me permitieron llevar nada. Después de la cesárea tuve eclampsia porque mi presión arterial era alta. Cuando llamo a un médico me dice que no puede hacer nada por mí. Dice que me enviarán a casa. Raúl, estamos hablando entonces de una mujer embarazada de 9 meses que fue detenida en el hospital donde se iba a hacer una revisión médica y que fue devuelta a Haití, y otra mujer que la detuvieron ya habiendo roto aguas. Esa mujer, de hecho, como escuchaban, denuncia haber tenido eclampsia, que son como unas convulsiones que pueden aparecer poco después del parto y que pueden llevar a las pacientes al borde del coma. La situación ha llegado a alertar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diciendo que esto está vulnerando el derecho a la salud y especialmente el derecho a la salud reproductiva de estas mujeres, y concretamente la denuncia se centra también en que estén deteniendo a pacientes en centros hospitalarios, algo que contraviene pues muchos tratados y muchas decisiones y consensos internacionales sobre los derechos humanos. Qué triste esta noticia, Mar. Muchísimas gracias entonces por toda la información de salud. Nos vemos mañana con más.